construcciones metálicas más tiempo nos lleva, que es todo el detallamiento de la estructura. O sea, una vez que hemos definido las secciones, tenemos que definir todos los medios de unión, o sea, cómo hacemos para que esas secciones, esos perfiles que nosotros ya diseñamos, calculamos, formen la estructura que estamos pensando, la estructura que modelamos, la estructura que nos imaginamos. Y eso es en sí algo bastante complejo porque, bueno, vamos a mirar estos pequeños gráficos para que se entienda un poco la dificultad. O sea, cada barra de reticulado, cada viga tiene que ser unida entre sí o hacia una columna, y esta debe ser seguramente empalmada en algún punto y debe transmitir los esfuerzos hacia la fundación. Para eso vimos la primera unión, la clase pasada, que era la parte de bases metálicas, pernos de anclaje, narices de corte. Estas uniones tienen cierta estandarización, pero en general, cuando nos enfrentamos a un problema práctico, muchas de las uniones deben ser resueltas o deben ser ajustadas a cada obra en particular, lo cual lo lleva a un trabajo bastante complejo y laborioso. Entonces, gran parte del esfuerzo en el diseño de estructuras y en la construcción de estructuras metálicas pasa por resolver correctamente las uniones. Entonces, veamos qué nos dice el reglamento y cuáles son las pautas generales que tenemos que respetar. Primero, y esto es muy importante, esto que vamos a ver se refiere exclusivamente a solicitaciones estáticas y sin tener en cuenta los efectos de fatiga. Pero eso no es un impedimento mayor. La mayor parte de nuestras estructuras, ¿sí?, las estructuras de edificio normalmente tienen como estado de carga dominantes estados de cargas estáticos, o se calculan con cargas estáticas equivalentes, como puede ser, por ejemplo, la acción del viento o las acciones de sismo, que si bien son cargas dinámicas, se ajustan a modelos de cargas estáticas. En el caso del sismo, que naturalmente es una carga dinámica, ya las uniones deben seguir un reglamento específico o previsiones específicas que corrigen estas pautas generales y están dentro de los reglamentos del CIRSOC 103, que es el que trata las acciones sísmicas. Y cuando hay efectos de fatiga, el reglamento nos envía el apéndice del capítulo K. Ya el año que viene en Metálicas 2 vamos a ver algún caso típico de fatiga en la construcción de edificios, que es lo que no ocurre fundamentalmente en los puentes, y en particular, que lo vamos a ver, vamos a hacer ejercicios sobre eso, ¿qué le ocurre a una viga de rodadura de un puente grúa? Ahí aparecen repetidas ciclos de carga que dan lugar al efecto de fatiga. Hay que tener en cuenta que tienen que existir tracciones por más de 20.000 ciclos de carga para que aparezca el problema de fatiga, y de vuelta, no es el caso más común en la construcción de edificios. Entonces, claramente, lo que tenemos que distinguir es que si tenemos fundamentalmente que resolver problemas donde la fatiga o las cargas dinámicas, por ejemplo el sismo, estén actuando sobre la estructura, vamos a tener, además de estas, otras previsiones más específicas para resolver ese tipo de uniones. Lo otro que es importante es que cuando hablamos de uniones hablamos no solo de las bulones y las soldaduras, que son las dos principales medios de unión que vamos a usar. También hablamos de las chapas de nudos, de las cartelas, de los ángulos, de las cubrejuntas o de todos los elementos complementarios que forman una unión. Ahora enseguida los vamos a ver. Lo otro que es importante es que las uniones, por supuesto, se diseñan para soportar las cargas y las combinaciones de cargas últimas mayoradas que nosotros ya utilizamos para el diseño de
las secciones. Pero muchas veces en las uniones, además de ese criterio, se le pide que la unión sea capaz de resistir una parte o toda la capacidad de tracción, flexión o corte que tiene la sección original. Esto tiene un efecto práctico, o sea, uno cuando empalma fundamentalmente una barra de acero, un perfil típicamente, lo que puede hacer es restituir la resistencia completa del perfil, por ejemplo. Entonces nos aseguramos que ese tipo de unión se puede utilizar en cualquier punto de la estructura. Hacemos una unión que permite el reaprovechamiento del elemento como elemento estructural. A veces se sigue un criterio donde se respeta la total capacidad de la sección original. A veces solo se respeta una parte, por ejemplo, se pide que por lo menos la unión cumpla con el 50% de la capacidad de tracción, de flexión, de corte que puede tener la barra original. Y por supuesto, cuando se trata de un elemento comprimido o un elemento que pueda sufrir pandeo lateral torsional, cualquier elemento que pueda sufrir inestabilidad, lo que me tengo que asegurar en las uniones es que esa unión no suponga una articulación interna, porque obviamente si no la estructura se vuelve inestable. Entonces, digamos, no solo las uniones se deben calcular para resistir los esfuerzos últimos que correspondan a la sección de la unión, sino que además vamos o debemos incluir criterios que la relacionan con la capacidad del perfil que yo estoy uniendo. Por supuesto, cuando diseño los medios de unión, tengo que lograr el equilibrio de las fuerzas internas y externas en la zona de la unión que estoy resolviendo. Lo otro que es importante es que la capacidad, la deformación que se produce en la zona de la unión sea compatible con la hipótesis que yo tomé en mi modelo de cálculo. Básicamente ahora lo vamos a ver. Si yo supuse una articulación, se tiene que poder deformar esa unión para constituirse aproximadamente en una articulación. Y si consideré un empotramiento, no puede deformarse demasiado porque el modelo de cálculo está pensando que una barra no se deforma respecto de la otra, o sea que se mantiene rígido el nudo. Entonces, las uniones tienen que tener comportamientos frente a las deformaciones consistentes con las hipótesis de cálculo con las que tomamos del modelo de cálculo que nosotros estamos asumiendo. Lo otro que es importante y es una simplificación que nos permite resolver con bastante éxito las uniones es que nosotros vamos a utilizar un análisis lineal para calcular las uniones. O sea, vamos a considerar que las uniones están funcionando en un rango elástico y entonces, gracias a eso, la distribución de esfuerzos internos en las uniones es bastante simple. El cálculo elástico como cálculo lineal y como cálculo que cumple con las condiciones de compatibilidad y equilibrio internas es siempre un buen truco para resolver, gracias al teorema del límite inferior, el comportamiento que sabemos que en realidad tiene una sección que finalmente en muchos casos, frente a los estados últimos, es un comportamiento plástico. Bien, entonces, acá algunas observaciones y que tienen que ver con la anterior. Una articulación, cuando yo supongo que hay una articulación, bueno, tengo que asegurarme de que la capacidad de rotación permite que se produzca la deformación consistente con esa articulación. Porque en la articulación yo voy a pensar que solamente, por ejemplo, un apoyo de una viga, si supongo que la viga es simplemente apoyada, que no está empotrada, por ejemplo, en la columna, tengo que permitir que la viga realmente gire, que se deforme esa unión, para que no transmita el momento que en mi modelo de cálculo estoy despreciando o estoy suponiendo que es cero. Sin embargo, esas uniones no son perfectas y muchas veces
pequeños momentos se trasladan, pero mientras la articulación sea suficientemente blanda, esto es aceptable. Y en cuanto a las uniones a momento o los empotramientos, bueno, todo lo contrario, o sea, yo tengo que asegurarme que el medio de unión que uso es suficientemente rígido para no permitir el giro relativo, por ejemplo, de la viga respecto de la columna. Entonces sí estoy armando un pórtico, porque si esa unión es flexible, la hipótesis de cálculo donde yo tomé esa continuidad no se estaría cumpliendo. Otro punto importante, y por eso estos primeros puntos del reglamento, uno los pasa muchas veces por alto, pero son quizás los de mayor jerarquía, o sea, a los que hay que respetar con mayor cuidado. El otro punto importante es que los centros de abulonadura o de soldadura tienen que coincidir con los centros de gravedad o los ejes mecánicos de las barras, para que no aparezcan articulaciones. Esto fundamentalmente cuando tengo barras que transmiten compresión o tracción, como son las barras de un reticulado. Si yo la unión no la alineo con el centro de gravedad, aparecen efectos de excentricidad que tengo que tener en cuenta, tanto en mi cálculo general de estructura, como en el medio de unión en particular. Hay una salvedad que es bastante ambigua y para algunos casos se utiliza como simplificación, que son las uniones de perfiles ángulos que están sometidos a tracción y compresión, para los que muchas veces se suele despreciar la excentricidad que existe entre el centro de gravedad y el centro de abulonadura. En realidad vamos a ver en los ejemplos prácticos que de ninguna manera es necesario hacer esto. Uno puede, sin mayor inconveniente, considerar esa excentricidad y hacer un cálculo preciso también de esas uniones. El punto que sigue es fundamental, es la combinación de bulones y soldadura. Esto nunca puedo sumar la resistencia de una unión abulonada estándar, que son uniones de tipo aplastamiento, con la resistencia de un cordón de soldadura. Porque ¿qué ocurre? Como vamos a ver enseguida, las uniones de corte y aplastamiento suponen una importante deformación en los bulones y sobre todo en la chapa que está agujereada, o el ala del perfil que está agujereada para transmitir ese esfuerzo de corte que se va a dar en los bulones. Esas deformaciones son tan grandes que si es un cordón de soldadura que trabaje al mismo tiempo que los bulones, la soldadura se cortaría antes de que empiece a trabajar por deformación efectivamente el bulón. Entonces, si uno se le ocurre la mala idea de colocar en una misma unión soldadura y bulones, tiene que calcular la unión para que la soldadura resista el 100% del esfuerzo, que sería lo mismo que no colocar los bulones. En ese caso, solamente tiene sentido colocar bulones como elemento de presentación, o sea, como un elemento provisorio que después eventualmente hasta puedo retirar para montar con mayor facilidad la estructura. Después coloco el cordón de soldadura y desde que coloqué el cordón de soldadura, esa unión abulonada ya no va a trabajar más. La unión abulonada tiene una rigidez muy superior, la unión soldada, perdón, tiene una rigidez muy superior a la unión abulonada. Existe una forma de darle mayor rigidez a la unión abulonada que se usa solo en algunos casos particulares, y ahora lo vamos a ver, que es usar bulones de alta resistencia y pretensarlos. Al pretensar el bulón, yo lo que logro es poner las superficies en contacto bajo compresión y entonces la transmisión de esfuerzos de corte se da por rozamiento. Esas uniones se llaman uniones pretensadas a deslizamiento crítico. Esas uniones evitan el desplazamiento gracias al rozamiento y entonces ahí vuelvo a tener garantizada una muy buena rigidez, o sea, una muy pequeña deformación en el medio de unión. En las uniones por deslizamiento crítico, como en las soldaduras, los desplazamientos relativos son
mínimos. En las uniones de corte y aplastamiento, las que se usan para la mayoría de las obras, esas deformaciones de la bulonadura son más generosas y por lo tanto, repito, no podemos unir uniones, no podemos vincular o no podemos sumar resistencias de bulones trabajando a corte y aplastamiento con cordones de soldadura. Limitaciones para el uso de uniones abulonadas y de soldadura. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía antes. Ojo, y acá hay un punto fundamental. Hay algunos casos donde ya debo abandonar las uniones abulonadas simplemente de corte y aplastamiento y debo pasar necesariamente a las uniones de deslizamiento crítico, uniones pretensadas o cordones de soldadura. Cuando, fíjense, estoy hablando de empalmes de columnas en edificios altos o en edificios no tan altos pero esbeltos, por ejemplo, edificios de pisos múltiples de 30 metros de altura, pero con una dimensión menor que el 25% de la altura, o sea, un edificio esbelto. ¿Qué ocurre si los empalmes de columna en un edificio esbelto permiten una pequeña deformación? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa deformación no necesariamente es uniforme en todas las columnas y el edificio puede empezar a desplomarse, puede perder la verticalidad. Bueno, en cualquier relación de dimensiones, si intento hacer un edificio de más de 60 metros de altura y los empalmes de las columnas pueden acumular deformaciones, obviamente esto no va a funcionar adecuadamente porque la columna de un extremo del edificio podría deformarse más que la del otro y el edificio empieza a perder la verticalidad. Entonces, claramente, las uniones abulonadas de aplastamiento deben abandonarse para los empalmes de columna de edificios de altura. A su vez, las uniones abulonadas, que por una lógica son las que fundamentalmente se utilizan en obra. La técnica actual, los recursos que tenemos en el taller, hoy nos permiten con mucha eficiencia hacer en taller secciones unidas por medio de soldadura. Hacemos piezas soldadas en el taller que después trasladamos a la obra y en la obra montamos con uniones abulonadas. ¿Por qué? Porque la soldadura es muy eficiente, económica, cuando yo tengo disponible los medios para hacerla, puedo acomodar la pieza, puedo acercar los equipos de soldadura, estoy en un ambiente protegido, puedo hacer ensayos, puedo seguir procedimientos de soldadura rigurosos y logro una velocidad y una eficiencia muy importante en el taller. Mientras que la unión abulonada requiere de muy pocos elementos, es muy ágil, muy rápida, aunque sea más compleja, en la obra es mucho más fácil colocar bulones que soldar. Entonces, si yo además sueldo en la obra, seguramente mi pintura tenga que rehacerla, seguramente la seguridad de la gente que está realizando esas uniones esté en una situación desventajosa. Seguramente la calidad de la soldadura sea mucho más difícil de garantizar. Entonces, en todas las uniones de obra se elige en general, si bien alguna unión puede ser soldada, por supuesto, se elige la utilización de bulones. Estos bulones, como dije antes, pueden ser colocados, sobre todo en los bulones de alta resistencia, que son los que se usan hoy con mayor frecuencia, pueden ser utilizados de tres formas. Uno, con el ajuste sin juego, que es el ajuste que un operario con una llave estándar, utilizando toda su fuerza, puede provocar en un bulón. Ese ajuste lo que logra es que las piezas queden íntimamente unidas, pero no existe un grado de pretensado. Es un pretensado, llamémosle mínimo, un pretensado nominal, para que la unión en realidad trabaje fundamentalmente por lo que llamamos corte y aplastamiento. Esta unión resiste fundamentalmente porque se aplastan
los bulones contra el agujero que yo hice en la chapa, en el perfil, y el bulón transmite corte, prácticamente esa es la forma fundamental de trabajo. Esas uniones se pueden pretensar, y cuando, además de pretensadas, que ya obviamente tenemos la ventaja del rozamiento, si yo además lo que hago es tratar las superficies para que garantizar un coeficiente de rozamiento, esas uniones ya pretensadas y con las uniones debidamente tratadas, con las superficies debidamente tratadas, se transforman en uniones de deslizamiento crítico. Estas son las que efectivamente trabajan por rozamiento y no por corte del bulón. Si bien, como vamos a ver, la verificación última se hace también atendiendo la capacidad de corte del bulón, en servicio debemos asegurar que no se produzca el deslizamiento. O sea, para las cargas de servicio nos aseguramos que el rozamiento es suficiente para transmitir los esfuerzos, repito, los esfuerzos de servicio que está soportando la estructura. O sea, las combinaciones de servicio concretamente. Bueno, yo puedo elegir usar siempre uniones de deslizamiento crítico, puedo elegir usar siempre uniones pretensadas, pero en algunos casos y en la mayoría de los casos lo que nos va a convenir es trabajar con uniones de corte y aplastamiento. Pero, bueno, así como en edificios de altura yo tenía que elegir uniones de deslizamiento crítico o soldaduras para asegurarnos que no se produzcan deformaciones indeseadas, hay otros casos donde es imprescindible colocar uniones pretensadas o uniones de deslizamiento crítico. Como mínimo tengo que pretensar uniones cuando tengo fatiga, cuando tengo vibraciones o efectos dinámicos, siempre que use bulones A490, que no son tan frecuentes y que estén trabajando estos bulones a tracción o tracción y corte, y bueno, y en algunos otros casos que ya precisamente el reglamento me lo va a ir mencionando. Y además, cuando sea necesario para darle una condición de servicio donde la estabilidad de la estructura puede estar en juego por esta falta de rigidez de la unión, debo usar uniones de deslizamiento crítico. Cuando la fatiga tiene inversión de signos, tengo que usar bulones calculados con deslizamiento crítico. Y cuando por algún motivo yo uso bulones holgados o bulones ovalados y pretendo que esos bulones sean capaces de transferir esfuerzo en la dirección del ovalado o en el caso de los bulones holgados, no tengo otra alternativa que recurrir al deslizamiento crítico, porque si el bulón tiene una mínima holgura respecto del agujero, sí puede trabajar por corte y aplastamiento, pero si yo le doy una holgura mayor en todos los sentidos o en algún sentido, en ese sentido que tiene más holgura, el bulón no puede trabajar porque se va a deformar se va a deformar la pieza hasta que el bulón toque, se aplaste contra las paredes del agujero. Entonces, en ese caso, no me queda otro recurso más que ir al cálculo de deslizamiento crítico, o sea, asegurarme que la transferencia sea por rozamiento, ya que el aplastamiento es imposible, salvo para enormes deformaciones, ya que, bueno, hice un agujero demasiado grande. Los requisitos de instalación, bueno, esto es bastante interesante porque el requisito del bulón con ajuste sin juego, que da lugar a estas uniones de aplastamiento, es algo que se puede hacer sin ningún tipo de control, es simplemente pedirle al operario que ajuste los bulones, mientras que si yo pretendo una condición de deslizamiento crítico o una condición pretensada, voy a tener que utilizar algunos métodos que me asegure que se ha producido el pretensado que estoy buscando. Hay varios métodos, el método más común es uno que se llama cuarto de vuelta, que
lo que se hace es se marca, después del apriete sin juego, se marca la posición del bulón y se le da un tercio, un cuarto, media vuelta o una vuelta entera de tuerca según el diámetro, el espesor de las piezas a unir, según la calidad del bulón, y ese método del cuarto de vuelta es muy simple de verificar en obra, si bien es muy complejo porque la responsabilidad del director de obra en este caso y de la calidad de los operarios termina siendo una cuestión crítica. Imagínense que para que una unión de deslizamiento crítico funcione bien, primero tengo que tener las superficies debidamente tratadas. Quiere decir que cuando yo enfrento las dos superficies que voy a unir, por ejemplo, no puedan estar sucias, engrasadas, ni puedan tener algo que altere la capacidad de rozamiento. Eso es todo un problema. Se hace pegando unas, como si fueran unas grandes cintas scotch, pegando unos adhesivos que se retiran en el momento inmediato antes de producir la unión para que esa unión no esté, justamente, no esté sucia, no esté engrasada. Una vez que yo produzco la unión, tengo que asegurarme de que en un orden que voy a establecer se ajusten los bulones y se le dé a cada bulón el, entre comillas, cuarto de vuelta que debo darle, que a veces no es un cuarto, es un tercio, un octavo, media vuelta, para lograr el pretensado que busco. Para evitar el método del cuarto de vuelta, existen también algunos indicadores de tracción o existen llaves calibradas o bulones calibrados, o sea, existen trucos, llaves de torque, existen bulones que tienen indicadores de tracción, existen arandelas que nos permiten asegurarnos que se haya producido el pretensado que estoy buscando. Entonces, desde el punto de vista práctico, las uniones de deslizamiento crítico son un verdadero dolor de cabeza porque tengo que ajustar muchos procedimientos que estrictamente deben ser cumplidos en la obra. Entonces, en general, vamos a ver que las dejamos para aquellos casos donde es estrictamente imprescindible utilizar estas uniones de deslizamiento crítico. Si no, como vamos a ver en la práctica, en la mayor cantidad de casos de la estructura, nos arreglamos con las uniones de corte y aplastamiento. Bueno, entonces, el resumen de lo que dije hasta acá, y cómo impacta esto en el diseño de las uniones. Entonces, básicamente, hoy tenemos disponible soldadura y abulonadura. Son los dos temas que vamos a ver a partir de ahora. La soldadura es muy eficiente en taller y fundamentalmente es en esencia un problema tecnológico, o sea, tengo yo procedimientos de soldadura hoy muy eficientes, pero que requieren de una logística importante. En el taller siempre la voy a tener disponible la calidad de mano de obra, el ambiente controlado para poder realizar la soldadura, voy a poder manipular las piezas para ubicarlas en el lugar, en la posición más cómoda para realizar la soldadura. El operario va a trabajar con un grado de, digamos, de confort razonable para poder hacer ese trabajo que es un trabajo finalmente artesanal. Y cuando lleve esas piezas a la obra, voy a elegir en general ya uniones abulonadas, porque van a ser mucho más rápidas, porque van a poder ser ejecutadas en altura con elementos. O sea, llevar bulones simplemente es llevar el bulón, la arandela, la tuerca y una llave para ajustarlo, y entonces un operario rápidamente puede resolver un problema en la obra, un montaje en la obra con una mínima cantidad de elementos. Dentro de las uniones abulonadas, entonces, tenemos las uniones de corte y aplastamiento
y las uniones pretensadas y las uniones de deslizamiento crítico. Básicamente, el cambio de pretensado a deslizamiento crítico es muy sutil. En algunos casos no se exige el deslizamiento crítico y basta con un pretensado, pero en la mayor parte de los casos donde ya me pongo yo en la complicación de hacer una unión pretensada, voy a pedirle también que funcione a deslizamiento crítico. Son uniones donde, por ejemplo, tengo fatiga con inversión de signo, tengo cargas dinámicas o tengo edificios de gran altura y estoy empalmando columnas. Esos casos que me los menciona el reglamento son los que acabo de mostrar, me exigen ir al deslizamiento crítico. Y ahí sí estoy en un problema conflictivo en obra porque tengo que asegurar la calidad de las dos superficies que van a rozar entre sí y tengo que asegurar que cada bulón en un orden establecido esté correctamente pretensado. Es una enorme responsabilidad, es algo realmente laborioso en el control, pero que bueno, en los casos donde es inevitable, habrá que hacer. Entonces, ahora sí, veamos un poco un menú de opciones de cómo materializar, por ejemplo, un apoyo de una viga articulado o cómo materializar un apoyo empotrado de una viga en una columna. Empecemos por las articulaciones. Fíjense, acá se llega a ver, ¿no?, el dibujo. Como ustedes lo ven más chiquito, por eso le pregunto, porque a veces esto yo lo veo en mi computadora mejor y ustedes lo ven muy, muy chiquito. ¿Cómo se ve esto? ¿Alcanzan a ver los dos ángulos que unen el alma de una viga con el alma de otra? Por lo menos yo lo veo bien, profe. Se ve bien, bueno, fenómeno. Entonces, acá vamos a ver primero algunos casos de uniones abulonadas de los casos que podemos llamar son típicos y se van a repetir muchas veces en cientos de estructuras. Por ejemplo, cómo apoyar una viga en otra, cómo apoyar una viga en una columna. Entonces, fíjense que este truco, que es uno de los más viejos y mejores trucos para realizar apoyos, que es usar unos ángulos complementarios, clip angle o brocal. Fíjense que primero, la lógica de poner en el ala de todas las vigas, el ala superior de todas las vigas en el mismo plano. Esa es una economía lógica de espacio, o sea, yo no puedo apilar vigas porque los entrepisos serían demasiado altos y las uniones serían todas distintas. Entonces lo que hago es pongo todas las vigas en el mismo plano, todas las vigas de un entrepiso del edificio las coloco sobre el mismo plano. Cuando tengo que apoyar una viga en la otra, lo que hago es apoyar el alma de la viga principal, de la viga secundaria, en el alma de la viga principal. Como yo quiero transmitir nada más que corte, y los cortes se transmiten por las almas, lo que hago es unir almas con almas, ¿sí? Entonces, eventualmente recorto la viga secundaria para que el alma de la viga secundaria llegue hasta la viga principal. Y después hago una unión abulonada a través de unos ángulos complementarios. ¿Qué ventaja tiene esa unión? Que cuando la viga secundaria gira para tomar la flexión sin empotrarse, por supuesto es muy difícil que lo haga porque la viga principal trabajaría a torsión en este caso, pero lo que hacen esos ángulos es deformarse y transmitir entonces solo en el plano de la viga principal el esfuerzo de corte. Entonces, esta unión tiene la ventaja que es muy flexible de hacer durante la obra, porque como yo puedo dejar una holgura entre las dos vigas, no necesariamente tengo dificultades al acercar la viga principal, la viga secundaria a la viga principal. Agrego los ángulos, hago la unión abulonada, lo único que tengo que hacer es recortar y agujerear vigas, y con unos ángulos complementarios produzco la unión. Y también puedo unir con el mismo truco
una viga al ala o al alma de una columna según esté llegando en un caso o en el otro. Y uso el mismo truco. Coloco ángulos que están abulonados en una de las alas al alma o al ala de la columna y en el otro siempre al alma de la viga. A la viga siempre la tengo que tomar por el alma, que es donde viene el esfuerzo de corte. De esa forma, yo transmito solamente corte y prácticamente libero el momento. Esta es la mejor unión porque es la que mayor garantía me da de liberar adecuadamente la flexión por la deformación que se da en los ángulos. Pero hay otra forma de resolverlo que parece más simple, que es colocar una chapa extrema unida solo al alma de las vigas. Como no estoy dándole continuidad a las alas, lo que va a ocurrir es que en los apoyos estas vigas hacen que la placa extrema que estoy poniendo, que es una placa pequeña, que solamente está en la zona del alma de la viga, se deforma la placa ahora en lugar del ángulo y cumple una función equivalente a la anterior. O sea, los bulones acá están trabajando solo al corte y prácticamente no estoy transmitiendo momento. Ahora, con respecto a la solución anterior, estas uniones tienen una complicación que puede ser muy grave en la obra. Imagínense que yo uso estas uniones y esta es igual a esta columna y a esta viga, tengo 10 módulos iguales, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, la viga secundaria, esta que dice PP 6880, tiene otra viga principal que está unida de la misma forma a las columnas y que tiene otras vigas de las PP 2336 unidas a otras almas iguales de columnas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la dificultad en montar una estructura con este segundo tipo de uniones? ¿A alguno se le ocurre dónde está el problema? El problema está en que no tengo holgura. Yo con los ángulos podía hacer la viga algunos centímetros más chica que el espacio que tengo entre vigas principales y viga principal o entre columna y columna. Cuando tengo que colocarla en la obra, tengo un margen porque los ángulos los tengo sueltos, ¿sí? Entonces yo puedo colocar la viga, agregar el ángulo, abulonar y tengo un margen de maniobra. Acá, lamentablemente, no tengo margen. Cuando tengo que poner una viga, por ejemplo, entre alma y alma de columna, la tendría que enhebrar desde la parte superior y no tener ningún elemento que me moleste para poder bajar la viga que tiene la medida justa, porque ahí ya tengo que colocar los bulones. Entonces, es una unión que está muy piola desde el punto de vista del cálculo, pero es muy difícil de usar desde el punto de vista del montaje. Hay que asegurarnos de tener una secuencia de montaje o que en un extremo haya una de estas uniones y en el otro extremo una unión que nos permita la holgura que me está faltando. ¿Se entiende este problema de colocar la pieza? Piensen que esto lo voy a mover con una grúa, lo voy a llevar al lugar correcto y después lo voy a bulonar. ¿Cómo lo pongo en esa posición si no tengo holgura? ¿Me entienden ese concepto? Sí, profe, se entiende. ¿Está? Bueno. Una forma también de resolver las articulaciones es colocando simplemente una chapa soldada en el alma de la viga principal, en el ala o en el ala o en el ala o en el alma de la columna y abulonar esa chapa a las vigas o a las vigas secundarias, que sería esto que estoy mostrando ahora. Esta, obviamente, es la que más dudas produce en cuanto a la capacidad de rotación que tiene, ya que, hay la unión
soldada de esa chapa en el otro extremo tiene una dudosa capacidad de rotación. Sin embargo, en estructuras de menor compromiso no es una solución que haya que descartar, se usa, obviamente, es más deficiente que las anteriores, pero bueno, es una solución más para el tema del apoyo de vigas. Finalmente, a través del uso de cubrejuntas y uniones de corte y aplastamiento, o si el edificio fuera un edificio de altura, de uniones a deslizamiento crítico, se puede darle continuidad al ala y al alma de las columnas a través de cubrejuntas, haciendo esto que sería un empalme de cubrejuntas que enseguida lo vamos a ver. Y bueno, y finalmente tenemos la placa base que con sus pernos de anclaje y con su nariz de corte transmitirá los esfuerzos a la fundación. Entonces, típicamente acá tenemos soluciones de piezas a través de básicamente abulonadura y alguna soldadura que hace falta para soldar, bueno, la chapa extrema, el alma de la viga o esta bandera que llamamos nosotros para poder hacer la unión abulonada en obra. Otras soluciones, pero ya atendiendo a lograr la rigidez de una unión de una viga en una columna formando un pórtico, puede ser la chapa extrema, pero ya acartelándola o colocando la suficiente cantidad de bulones y espesores de placas para que se produzca el empotramiento de la viga en la columna. Típicamente el empotramiento de una viga en una columna, la forma estándar de resolverlo es la que vemos acá, es esta unión. Esta es la que fundamentalmente quiero que recuerden como unión que me asegura que una viga y una columna forman un pórtico, que hay rigidez tal que va a haber continuidad de momentos entre la viga y la columna. ¿Qué se hace? Se continúa con un rigidizador el ala de la viga en la columna y así puedo lograr una viga continua yo, tanto para el ala superior como para el ala inferior. Se sueldan esos rigidizadores y las vigas a las alas y al alma de la columna. Obviamente se forma un panel nodal, se forma un rectángulo entre los dos rigidizadores y los dos alas de la columna, este rectángulo que está acá, que yo estoy señalando con el mouse. Este rectángulo es el panel nodal. Esto trabaja fundamentalmente a corte. La tracción del ala superior se transmite por corte al alma de la columna, la compresión por otro corte equivalente al ala inferior y al rigidizador inferior que puse alineado, y cortes equivalentes resuelven el empotramiento en la columna y se produce una diagonal traccionada y una diagonal comprimida y esfuerzos de corte que hay que verificar. Hay una verificación en el capítulo K, que es la verificación por corte del panel nodal, que es lo que me asegura que este nudo de pórtico funcione bien. Este es el nudo de pórtico estándar, es el nudo de pórtico soldado, que cuando lo quiero hacer abulonado seguramente se transforme en este, y seguramente este también requiera de los rigidizadores, porque de lo contrario el ala de la viga es muy flexible y probablemente falle por flexión local, por la flexión que le producen los bulones. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿El soldado tiene, o sea, la de la viga que engancha en la columna, tiene como unos agujeritos en la esquina, puede ser o no? Esos agujeritos que ustedes ven es para permitir el cordón de soldadura más exigido, en general es el cordón que une el ala de la viga sobre la columna, que después se continúan los rigidizadores. Como para poder hacer correctamente ese cordón sin que se cruce con el cordón del alma, habría una zona que es la zona redondeada del perfil, que estaría, digamos, molestando, estaría cruzando cordones de soldadura. La mejor práctica es hacer ese rebaje, ¿sí?
se hace ese agujero antes, obviamente, de soldar, y entonces cuando yo voy a soldar el ala superior o el ala inferior en la columna, puedo darle continuidad y puedo hacer esa soldadura completa, o sea, puedo hacer lo que se llama una soldadura de penetración completa, donde toda el ala superior y el ala inferior está debidamente soldada en todo el ancho del ala. En el alma estoy perdiendo algún centímetro en la parte superior y en la parte inferior, pero también ese cordón del alma siempre, o digamos en el 99% de los casos, y ya ustedes alguna cuenta hicieron al respecto, el corte no es determinante, o sea, me sobra capacidad de corte para unir, como valor resistente, tanto en la soldadura como en el alma de la viga. Entonces, bueno, de esta forma yo mejoro el detalle constructivo de la soldadura. ¿Está? Entonces sí, la observación es correcta. La mejor forma de hacer esa unión es con estos recortecitos que vemos. Bien, y tengo otra pregunta. En el mismo caso, para poner el rigidizador, ¿no se perfora, digamos, el ala de la columna o sí? No. Para que toque no. con el otro. Ah. Justamente la lógica estructural, la pregunta es muy buena, o sea, este es el tipo de preguntas que sería bueno que ustedes, que en una clase presencial uno insiste un poco más, lo muestra de otra forma y genera más preguntas de este tipo. O sea, justamente yo lo que tengo que evitar es romper la continuidad de la columna, porque es el elemento principal, el que viene trayendo la carga desde los pisos de arriba, digamos. Entonces, en general, el elemento que tiene la total continuidad es la columna. Yo la columna no la voy a tratar de evitar recortarla siempre que sea posible evitarlo, no hacerle mayor daño a la columna, digamos. Pero no hay ningún problema en agregarle, y en realidad cada una de estas costillitas que vemos, que yo llamé rigidizador, es media costilla, o sea, va una del lado que estamos viendo y una del lado de atrás. Son dos pequeños rectángulos, digamos, que cubren el ancho del ala de la viga, ¿sí? Y en el mismo espesor del ala de la viga se continúan en la columna. Pero entonces yo no agujereo la columna, llevo en lugar de 2 chapas, llevo 4 chapas y pongo 2 del lado que estoy viendo y 2 del lado oculto. ¿Se entiende? A ver si hay algún dibujo mejor acá. Sí, se entendió, profe. Bueno, después ustedes verán que aparece en el apunte una serie de dibujos donde se repiten y aparecen, digamos, como un menú de distintas opciones, con algunos símbolos indicando soldaduras, con algunas barras, con un extremo para colocar un pasador perfecto. Esto es lo que se llama una barra de ojo, una barra que va a ser un hierro redondo que va a ser unido con un único bulón. Bueno, cartelas que resuelven un reticulado, empalmes, así como había hecho empalmes con cubrejuntas en las columnas, empalmes con cubrejuntas en las vigas. Bueno, hay distintas combinaciones de medios de unión y de elementos auxiliares de unión para dar una idea de lo plural que es el tema de los medios de unión. Hay infinidad de casos y de situaciones, de los cuales veremos algunos casos típicos en Metálica 1, renegarán, van a transpirar un poco en Metálica 2, resolviendo algunos otros como problemas un poco más abiertos, y bueno, y lamentablemente es imposible abarcar en un semestre, en el lapso de una materia, todas las posibilidades que nos dan las uniones, porque, por cierto, alguna vez un autor escribió en un libro que el cálculo es una ciencia, sigue pasos totalmente establecidos, pero el detallamiento, o sea, llegar a diseñar bien las uniones es casi un arte, digamos. Hay demasiadas opciones
como para poder decir que hay una forma que resuelve la mayoría o todos los casos. En realidad, en la práctica, después, muchas uniones requieren de mucho sentido común, de mucha prueba y error para lograr un buen funcionamiento, un fácil montaje, una solución económica, reducir la cantidad de piezas, reducir la cantidad de bulones, etc. Bien. Entonces, es de esperar que nosotros tengamos que resolver con bulones o con soldaduras esta gama de posibilidades que acabo de mencionar. Vamos a empezar por los bulones y, como dije antes, nos vamos a concentrar en los bulones que trabajan por corte y aplastamiento. Porque, en definitiva, son los que se usan en el 90% de los casos. No vamos a tener tiempo de hacer ejemplos de uniones pretensadas y uniones de deslizamiento crítico, pero bueno, el día que la tengan que usar ya van a estar bastante cancheros en entender y en manejar todo lo que es la construcción metálica, porque, como dije antes, solo se usan en casos muy particulares, casos que entonces ya tienen una complejidad suficientemente grande como para que merezcan un perfeccionamiento, una práctica antes de poder llegar a ese tipo de situaciones complejas. Lo que sí son comunes, y cualquier pequeña estructura, cualquier estructura mediana tiene soldaduras y tiene bulones trabajando a corte o a tracción, a corte por corte y aplastamiento, y a tracción donde utilizo bulones, y en general, hoy dispongo de bulones de alta resistencia que hacen estas uniones más económicas, más simples por la cantidad y el diámetro de bulones que resultan. En general, la resistencia de bulones y elementos roscados, o sea, cualquier tipo de bulón y cualquier elemento roscado, tiene una capacidad de carga que es muy fácil de determinar. Es un factor de resistencia que va a multiplicar una resistencia nominal, que la voy a sacar de una tabla, ahora lo voy a ver y vamos a ver de dónde sale, por el área bruta del elemento. O sea, ¿qué ocurre? Está claro que la capacidad de corte o de tracción de un bulón está dada por la parte debilitada por la rosca del bulón. Salvo que yo asegure en el corte que la zona roscada del bulón esté fuera del plano del corte. En general, si yo no puedo asegurar esto, a tracción y a corte, el bulón rompe por el área efectiva y no por el área bruta, porque al tener que hacerle al cilindro los filetes para que tenga una rosca, lo estoy debilitando. Y obviamente cuando se produzca una tracción, esa zona debilitada es la que va a fallar, y cuando tenga un corte y no pueda asegurarme de que el corte se dé fuera de ese plano roscado, es esa área debilitada es la que va a fallar. Entonces, las resistencias a tracción y corte están relacionadas, en principio, con el área bruta, pero con una tensión que va a ser reducida para tener en cuenta que esa área es aproximadamente el 75% del área bruta del bulón. El área efectiva, el área de tracción o corte, está debilitada por los agujeros. Nosotros no lo vamos a ver, pero es importante destacar que en las uniones de bulones que trabajan a tracción, muchas veces existe una sobretracción debido al efecto de palanca. Ahora vamos a volver sobre este tema. Las otras observaciones importantes respecto de los bulones tienen que ver con los agujeros donde yo voy a colocar esos bulones para que trabajen a corte o a tracción. Entonces acá sí hay una observación que es muy importante. Si yo pretendo que un bulón trabaje en cualquier dirección a corte,
tengo que necesariamente hacer un agujero normal. ¿Sí? Estos agujeros normales son los que me permiten que funcione una unión de corte y aplastamiento. Fíjense que los agujeros son apenas más grandes que el bulón. Según sea un bulón milimétrico o un bulón en pulgadas, dimensiones imperiales, el agujero es 2 o un 16avo, o sea, 1,6 milímetros más grande que el bulón. O sea, es apenas el agujero más grande que el bulón para permitir una lógica de ubicación en la obra, para tener esa tolerancia mínima. Estos agujeros normales son los que voy a usar siempre. Esto es fundamental. Miren, es el punto de error más común que hay en la estructura metálica, o sea, no respetar los agujeros normales. Si el bulón no trabaja corte y trabaja solamente a tracción, ¿sí? Como puede ser un perno de anclaje, ya que el corte lo toma en la nariz de corte. Justamente en los pernos de anclaje en la nariz de corte se pone, entre otros motivos, porque no puedo evitar darle mayor tolerancia. Entonces dejo que el bulón trabaje solo a tracción y esa tolerancia me sirve para ajustar el error potencial que tengo en la colocación del perno en la fundación de hormigón armado. Si tengo solo tracción, puedo usar agujeros holgados. Los agujeros holgados ya pueden tener, fíjense acá, en bulones de más de 28 milímetros, hasta 8 milímetros más, o hasta 5,16 en los bulones de dimensiones imperiales, milímetros más 5,16 partes de pulgada, ¿no? O sea, puedo tener agujeros que tienen mucha más tolerancia dimensional. Pero claro, no van a trabajar a corte porque no le puedo permitir a la pieza que se desplace 8 milímetros para empezar a tomar el esfuerzo de corte. O sea, eso sirve si los bulones trabajan exclusivamente a tracción. En la práctica, eso se da casi exclusivamente en los pernos de anclaje. ¿Por qué? Porque el corte lo tomo con una nariz de corte o por rozamiento en una placa base, ¿no? Puedo usar también bulones, puedo usar agujeros ovalados cortos o ovalados largos. Acá una dimensión tiene la tolerancia de los agujeros normales y la otra es, es larga o muy larga. Este bulón puede trabajar a corte, pero solo en la dirección corta. No puede tomar ningún esfuerzo de corte en la dirección larga. Es más, es usado justamente para disipar dilataciones, muchas veces en la longitud, en el sentido longitudinal. Entonces, estos agujeros, ojo, hay que usarlos con mucho cuidado porque solamente van a hacer que el bulón trabaje a corte en una única dirección. En general, todas las uniones estructurales de corte y aplastamiento deberían ser hechos con agujeros normales. Y los agujeros holgados o los ovalados, dejarlos con mucho cuidado para los casos particulares, como dije antes, de solo esfuerzo de tracción o para los casos donde solo voy a tomar corte en una dirección determinada, que sería la dirección corta de la unión. Entonces, yo en el menú de opciones, para simplificarlo un poco, digamos, enfoquémonos en el agujero normal y enfoquémonos en un bulón que potencialmente tiene la rosca incluida en el plano de corte. La resistencia, entonces, está relacionada con la resistencia a rotura del material del bulón, un factor de resistencia que para todas las uniones abulonadas es 0,75, sea tracción o sea corte, y un coeficiente que es el que vemos acá al final de la tabla. O sea, si tengo un área roscada, trabajando primero a tracción, la primera columna es tracción. A tracción, bueno, no importa que la parte roscada esté excluida o no de la zona de corte,
la capacidad va a ser 0,75 por 0,75 de la resistencia última del acero de ese bulón o de ese elemento roscado. ¿Por qué aparece este 0,75? Porque en realidad está disfrazando al hecho de tener que multiplicar esta tensión, que es la tensión nominal, por la tensión por el área bruta. En realidad el 0,75 no debería estar afectando a la tensión última, sino está afectando al área bruta. Entonces yo voy a multiplicar el área bruta por 0,75, lo voy a volver a multiplicar por 0,75, que es el factor de carga, y lo voy a multiplicar por la resistencia a tracción del acero. No la fluencia, la resistencia a tracción, es un problema de rotura local. ¿Sí? Hay dos veces un coeficiente de 0,75 porque uno de esos coeficientes me está dando la relación entre el área efectiva, el área interior a la zona debilitada por el filete, y el área bruta, que es el área del cilindro exterior, del cuerpo del bulón. Mientras que cuando pretendo que trabaje a corte, a su vez, esos valores se van a ver reducidos a 0,5 y 0,4. ¿Qué pasa? Acá sí podría la rosca no estar excluida o estar excluida del plano de corte. En rigor es muy complejo caer en el segundo caso, me tengo que asegurar que la zona roscada no esté en la zona de corte, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es tomar 0,5 como factor entre la capacidad de tracción y la capacidad de corte. Acuérdense que ese valor teóricamente era 1 sobre raíz de 3, era 0,56. En el caso del corte en el acero base y contra la fluencia, el coeficiente general que se toma es el 0,56, se redondea a 0,6, pero en las uniones se redondea a 0,5. Si ahora a este 0,5 le aplico el 75%, en realidad es 0,56, que está redondeado. Cuando le aplico el 75% para permitir que la rosca esté en cualquier zona, en particular en la zona de corte, la resistencia se transforma en 0,4 de FU. Es este 0,4 de FU, donde en el 0,4 está disfrazado el 0,75 que hay entre el área efectiva y el área bruta, y está disfrazado el 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de corte frente a la capacidad de tracción. Si yo esto lo llevo a bulones A325 o 8.8, que son los bulones de alta resistencia que normalmente vamos a usar, bueno, acá tenemos en megapascales la tensión nominal de tracción o la tensión nominal de corte, que multiplicada por 0,75 y por el área bruta me va a dar la capacidad, y también tenemos eso para los bulones ordinarios. En los bulones ordinarios el reglamento ya asume que la dispersión geométrica de estos bulones, o sea, la falta de prolijidad y de tolerancia dentro de lo que es la zona roscada del bulón, hace que no tengamos ni siquiera la posibilidad de considerar que el plano de corte se va a dar fuera de la zona roscada. Entonces, bueno, solo tenemos una variable, una sola tensión posible para la consideración de corte de bulones A307, que son los bulones ordinarios, no de alta resistencia. Vuelvo al efecto de palanca y hago una observación que es muy importante y que condiciona el diseño de las uniones abulonadas. Cuando un bulón está trabajando a tracción, siempre hay una placa, una chapa que es el alma de un perfil, o una placa adicional que estoy usando en la unión, que está trabajando a flexión. Cuando un bulón se tracciona es porque una chapa está flexionándose, o sea, la chapa se va a doblar por flexión para retener la tracción que se produce en ese bulón. Si yo, por ejemplo, tengo un T y lo tomo a una placa principal, digamos, a un elemento donde voy a tomar una tracción sobre ese perfil en T.
Cuando se produzca esa tracción, lo que se va a producir es una deformación por flexión de la T que, tiene como capacidades limitantes la capacidad de flexión que tengan esas alas del perfil T y la capacidad de tracción que tienen los bulones que estoy usando para unirlo. Pero en la deformación que se da cuando aplico la tracción por la flexión en las alas, en realidad tendería a apoyarse, a apalancarse en los extremos de la T, produciéndose un esfuerzo de compresión que se suma a la tracción que están llevando los bulones. Este efecto de palanca hace que con un menor espesor de placa yo pueda resolver la flexión local que se da por culpa de la tracción en los bulones, pero sobretracciona los bulones. Aparece un valor adicional de tracción que debo sumar a la tracción que naturalmente tenía yo en cada bulón. Fíjense que acá nos muestra 2 veces RUT, da lugar a un valor RUT y RUT en cada uno de los bulones. Pero además tengo que sumarle un Q, que es el esfuerzo que se produce para que se apalanque el T y entonces sobretracciono los bulones, pero el diagrama de momentos que voy a tener sobre el ala de la T se ve reducido, se ve amortiguado, porque en vez de ser un voladizo que arranca en el bulón y llega hasta el empotramiento, es una suerte de elemento continuo, ¿sí? O sea, tengo momentos positivos y negativos de flexión que tomar. Este efecto de palanca nos permite hacer análisis donde yo puedo lograr espesores más esbeltos, sobre todo porque ya los tengo, porque son muchas veces las alas de un perfil doble T, por ejemplo, para lograr el empalme donde yo voy a exigir este elemento a tracción, pero como contra de este modelo, lo que tengo es sobretracción en los bulones. Entonces, muchas veces los bulones, trabajando a tracción, producen flexión, debo verificar las flexiones, y esa flexión muchas veces me lleva al efecto de apalancamiento que a su vez aumenta la tracción en los bulones. Desde el punto de vista práctico, es muy importante hoy tener conocimiento de que los bulones, como cualquier otro elemento que uno usa en la construcción, deben tener certificada su calidad, y en particular para los bulones una forma fácil de ver qué calidad de bulón estoy usando en una obra es porque en general la cabeza de los bulones tiene indicada la calidad del bulón. Si no tiene indicado nada, tengo que asumir que es un bulón ordinario, es de la menor calidad posible. Entonces, esto me da cierta confiabilidad en cuanto al elemento que estoy colocando en la obra. Típicamente la cabeza con la indicación A325 es hoy el más usado porque es un bulón de alta resistencia, pero con una posibilidad de provisión más o menos razonable, más o menos estándar. Bien. Si un bulón está trabajando a corte, hay una chapa que está soportando un aplastamiento. Ese aplastamiento deviene después en un desgarramiento de la chapa. La resistencia que se da al aplastamiento es la resistencia al desgarramiento que se da por corte en las líneas paralelas al esfuerzo que estoy causando en la chapa donde yo estoy alojando el bulón. Entonces, esa resistencia está limitada por esta fórmula que vemos acá, donde el límite es 1,2 veces la longitud libre que hay desde el borde del agujero al borde de la chapa, o la dirección libre que hay entre dos bordes de agujero.
¿sí? Multiplicado por el espesor y multiplicado por la tensión última del acero de la chapa, no del bulón ahora. Y con un factor de resistencia de 0,75. Este valor es equivalente a decir que es 2 veces 0,6 de LC por T por FU. 0,6 es la relación entre el corte y la tracción. 2 veces porque hay dos planos de corte, uno en la parte, en una línea extrema del bulón y el otro en la otra línea extrema. Entonces son las superficies de corte, 2 veces LC por T, es el área de corte puro. Por 0,6 porque es corte y no tracción, y por FU es la resistencia natural que tengo en esa longitud LC. El límite 2,4 D por T, donde D es el diámetro del bulón, es porque si es mayor esa superficie a 2 veces el diámetro, ¿sí? Si la separación entre agujeros es mayor a 2 veces entre bordes de agujero, o del borde del agujero al extremo es mayor a 2 veces el diámetro, entonces ya el desgarramiento se produce localmente sin que abarque el total de la superficie. Para limitar esa deformación que se produce por corte, el reglamento históricamente limita no solo por esta distancia, sino que pone un límite máximo que es 2,4 veces D por T. Si yo hago uniones relativamente largas, cómodas, separo generosamente los bulones y del primer bulón al borde, en general esta segunda fórmula es la que me limita la capacidad de aplastamiento. 2,4 veces el diámetro del bulón por el espesor. ¿Y por qué se llama aplastamiento? Porque justamente D por 3 sería el área que se está aplastando. Por 2,4 por FU y por 0,75 es la verificación, que junto con la verificación por corte hay que hacer para cada bulón. ¿Cómo distribuyo los esfuerzos que se dan en un conjunto de bulones? Yo recién hice un resumen, les dije bueno, que básicamente los bulones van a trabajar por su capacidad pura de corte o por el aplastamiento que se produce sobre la chapa que aloja el bulón, las dos, las cuatro, las que fueran. Cada chapa sobre la que se produce corte tiene un aplastamiento y tiene que ser asegurado. Cada bulón puede cortarse. Ahora, ¿qué esfuerzo va por cada bulón en un conjunto de bulones? Bueno, ahí es donde entra el cálculo elástico. O sea, yo podría hacerlo con distintas hipótesis, pero como le dije antes, nosotros lo que vamos a suponer es que las uniones están trabajando en forma elástica. Y en base a esos esfuerzos elásticos vamos a asegurarnos los cortes y los aplastamientos. Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de bulones, ¿sí? Por ejemplo, estos 8 bulones, donde sobre el centro de abulonadura, el centro de estos 8 puntos, tengo aplicado un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal y un momento. O sea, cualquier esfuerzo que sea en el plano de esa abulonadura lo puedo llevar, lo puedo trasladar al centro de abulonadura y convertirlo en el equivalente estático, que sería una resultante vertical, una resultante horizontal y un corte. ¿Cómo transmito yo esos esfuerzos a cada uno de los bulones? Bueno, mientras haya más de 2 bulones en la dirección del esfuerzo para que el esfuerzo se transmita adecuadamente en una simple cortadura, vamos a ver lo que es, y menos de 6 bulones en línea para que todos los bulones trabajen con la misma tensión, mientras yo cumpla con ese mínimo de 2 y máximo de 6 bulones en línea, yo puedo directamente la carga horizontal y la carga vertical dividirla por el número de bulones, ¿sí? Repito, más de 2, menos de 6, y entonces directamente la componente vertical y la componente horizontal en cada bulón es la fuerza dividido el número de bulones. Eso es trivial, o sea, es lo que uno imaginaría. En este caso, por ejemplo, esas 8 fuerzas están en equilibrio con la fuerza exterior y
si la chapa la pienso rígida, cada bulón se está deformando lo mismo y está produciendo la misma carga y por lo tanto simplemente divido el esfuerzo por el número de bulones. Ahora, ¿cómo hago con el momento? Bueno, con el momento la cosa es más compleja, porque el momento total que produce esta unión abulonada o que toma esta unión abulonada es la suma de la fuerza que produce respecto al momento, que por lógica es una fuerza perpendicular al centro de abulonadura, que multiplicada por la distancia que hay desde el bulón al centro de abulonadura me da una componente de momento que si yo sumo, en este caso las 8 o las n bulones que tengo, me va a dar el momento resultante. O sea, el momento resultante, como el momento produce un giro, el giro va a producir un desplazamiento y el desplazamiento un esfuerzo que es perpendicular al radio de giro, y la distancia o ese radio multiplicado por ese esfuerzo me van a terminar dando el momento. Entonces, lo primero que tenemos que entender de este análisis es que esta suma, la suma de cada uno de las fuerzas por las distancias, me va a terminar dando el momento total cuando sumen la totalidad de los bulones que coloque. Lo otro que me sirve para poder determinar cómo distribuir ese momento en los bulones es que obviamente el bulón que está más lejos va a tomar más carga que el que está más cerca. Como se produce un giro, el punto más alejado es el que más se desplaza, mientras que los puntos más cercanos a ese centro de abulonadura son los que menos se desplazan y menos cargas toman. Entonces, en base a esa lógica de distribución de mayor desplazamiento y mayor esfuerzo cuanto más lejos está el bulón, puedo decir que la fuerza en cada bulón es proporcional a la distancia del bulón al centro de abulonadura. O sea, la fuerza en un bulón I dividido la distancia del centro al bulón I es igual a la fuerza en el bulón K dividido la distancia de ese bulón al centro de abulonadura. O sea, en definitiva, es proporcional a la distancia. Por lo tanto, yo en la sumatoria anterior puedo indicar que la fuerza en el bulón I es la fuerza en el bulón K multiplicada por la distancia del bulón I dividido la distancia del bulón K. O sea, pasé de miembro RI y llegué al valor que teóricamente tiene la fuerza en el bulón I. Si yo esto lo reemplazo en la sumatoria anterior, en la suma anterior saco fuera de la sumatoria la fuerza en el bulón K y la distancia del bulón K, ya que en la sumatoria en I no interviene, esto me queda que el momento es la fuerza en el bulón K dividido la distancia del bulón K al centro de la abulonadura por la suma de las distancias al cuadrado. Y esta suma de las distancias al cuadrado puede escribirse como la suma de las distancias X al cuadrado más la suma de la distancia Y al cuadrado, y no es otra cosa que lo que llamamos inercia polar ficticia, es la suma de, en definitiva, de todas las distancias de un centro de abulonadura a cada bulón. Entonces puedo despejar de acá directamente cuál es la fuerza en el bulón K. La fuerza en el bulón K es el momento dividido esta inercia polar, que es ficticia porque es un valor que está dado en centímetros cuadrados o en metros cuadrados o en milímetros cuadrados, multiplicado por la distancia del bulón K. A su vez, por relación de triángulo, yo puedo descomponer la fuerza en el bulón K como el momento de la inercia polar ficticia, pero multiplicada para sacar la fuerza horizontal por la distancia en vertical y para sacar la fuerza vertical por la distancia horizontal, y esto es una cuestión de proporción de triángulo. O sea, fíjense que si yo mido, si comparo el triángulo de las dimensiones en vertical y en horizontal con la fuerza que está obviamente a 90 grados con respecto del ángulo del radio de la distancia entre el centro del bulón y el centro de abulonadura, bueno, entonces para sacar la distancia horizontal para sacar la fuerza horizontal uso la distancia en vertical, para sacar la fuerza vertical uso la distancia en horizontal. Si ahora sumo lo que ocurría con la fuerza horizontal, la fuerza vertical y el momento, llego a una expresión general donde, bueno, tengo así
la componente horizontal y vertical de esfuerzos en cada bulón, que cuando las componga pitagóricamente, la suma de este esfuerzo vertical más ese esfuerzo horizontal, me va a dar la fuerza en el bulón, esa fuerza que yo tengo que asegurarme de que no supere la capacidad de corte ni la capacidad de aplastamiento que tiene entonces ese bulón. Bueno, finalmente, y antes de pasar a la resistencia de diseño de tracción, si en un mismo bulón tengo tracción y corte, estos bulones tipo aplastamiento trabajando a tracción y corte quedan limitados en su capacidad de tracción en función de la magnitud del corte que tengan actuante. O sea, yo voy a tener que calcular FB, que es la relación entre bueno, el corte que tengo actuando y el área del bulón. Una vez calculada esa tensión FB, bueno, voy a calcular con estas fórmulas que tengo acá la capacidad remanente de tracción. Eventualmente el límite me lo da la misma capacidad de tracción pura que sacaba de la tabla anterior, pero digamos, esta es lo que llamaríamos una fórmula de interacción. O sea, esta es la tracción nominal que queda remanente una vez que tengo que tomar algún esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo calculo como una tensión, en definitiva, para ese estado de carga calculo el valor de corte y lo divido por el área nominal. Eso me da una tensión que interviene en esta fórmula, reduciendo entonces la capacidad remanente que me queda para tracción. Obviamente, si yo consumo mucho valor de tensión de corte, me queda menos capacidad para tomar la tracción. Bueno, esto sería un concepto simplificado entonces de interacción de flexión y corte en un bulón. La clase que viene vamos a pasar a lo que es la resistencia a tracción de una barra que está entonces debilitada en la unión por los agujeros y por los mecanismos propios de transferencia local que se hacen en la unión, ¿sí? Para después poder seguir a algún ejemplo práctico. Bueno, vamos para atrás. ¿Alguna pregunta? Esto recién lo vamos a seguir después del parcial de la semana que viene. O sea, esta fue una introducción al tema medio de unión. Ya a partir de la clase que viene, después del parcial, nos vamos a meter de lleno en este tema. No sé si me quieren preguntar, si queda algo que quieran preguntarme o hacemos un descanso ya antes de la evaluación de TP. Profe, ¿Te yo no escucho? entendí muy bien cuando dice que la rosca como que está excluida de los planos de corte y eso, no entendí muy bien Buenísimo. dónde estaría. Buena pregunta. Fíjate, este es el bulón, ¿sí? ¿Ves lo que está sombreadito? Sí. ¿Sí? Bueno, imagínate que el bulón podría estar todo roscado, ¿sí? O sea, todo lo que está sombreado es rosca. En ese caso, inevitablemente, el corte se da en la zona roscada, ¿sí? Ahora, yo podría tener mucha suerte y de que la zona roscada empiece justo donde está la arandela. ¿Sí? Imagínate que justo el primer filete esté justo donde ahí tenés la arandela. ¿Sí? Entonces, bueno, para la tracción es lo mismo, se va a romper justo ahí. Pero para el corte, el plano de corte se da ahí donde está exageradamente cortado, ¿no? Entonces, ahí la rosca estaría excluida del plano de corte. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque entonces
ya sé, a vos se te ocurre decir, che, ¿por qué no nos aseguramos siempre de que ocurra eso? De que la zona roscada del bulón no esté nunca en el plano de corte. Bueno, lo que pasa es que los bulones no vienen estándar con cualquier longitud roscada. O sea, yo cuando compro un bulón, por defecto, tiene una zona no roscada y una zona roscada. Esa zona roscada es la que me permite comercialmente barrer varios largos con un mismo bulón, ¿sí? Entonces, yo debería empezar a probar cada uno de los espesores a unir si yo entro o no dentro de ese estándar de bulones en el caso donde la zona roscada queda fuera del plano de corte. Tengo que conocer exactamente la geometría del bulón para poder asegurar eso. Como en general yo eso no lo voy a conocer, no es una información previa, conviene iniciar todo el proceso de cálculo pensando que la zona de corte es la zona débil, es la zona de roscada, ¿sí? Y entonces yo no lo considero excluido, lo considero la rosca incluida en el plano de corte, no excluida, ¿sí? Si alguna unión particular yo necesito echar mano de esa potencial ventaja, bueno, tendré que tener mucho cuidado de asegurarme que el bulón que ponga ahí no esté roscado en el plano de corte. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahí se entendió un poco mejor. Gracias. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Bueno, yo le diría entonces bueno, que se queden conectados con Matías, los que van a corregir TP con Matías, y después cada uno se va conectando con su grupo. Y esta semana vamos a poner todos algún horario de consulta, ya con vistas al parcial del lunes que viene. Entonces, bueno, yo me despido. Si no hay ninguna otra pregunta, tómense ahora unos 20 minutos de descanso y después empezamos con la corrección de TP. Bueno, te saludo, Marcelo, y recalco un poco lo que vos dijiste. A las 10:30 nos encontramos para hacer la corrección, ¿eh? Y no sé si estarán todos conectados los de mi grupo, si le pueden avisar a los compañeros que están conmigo. Repaso los apellidos: Cuevas, Codarini, Caro, Mariño, Sicirilo, Oserio, Kovacevic, Beltramone, Reschini, Provenzal.